Señoras y señores, buenas noches. Les damos la bienvenida. No sé si todos me escuchan. Les damos la bienvenida al acto de suscripción del Acuerdo Interuniversitario por el Fortalecimiento de la Educación en Derechos Humanos. Esta actividad se realiza en el marco del primer Encuentro Nacional de Educación Superior en Derechos Humanos. Vamos a saludar esta noche a las autoridades que nos acompañan. El señor Fernando Sempertegui Ontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador. El señor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. La señorita Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior. La señora Soledad García Muñoz, relatora especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El señor Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Y la señora María Brown, representante de la Oficina Regional de UNESCO. Un cordial saludo a todos los participantes de esta jornada. En este último día del primer Encuentro Nacional de Educación Superior en Derechos Humanos, se leerá la firma de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y se procederá a la firma de un compromiso interuniversitario para fortalecer la educación superior en y para los derechos humanos. A continuación, vamos a dar paso a Gardenia Chávez, coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, quien nos planteará los antecedentes y objetivos del encuentro. Muchas gracias, Elenia, y un saludo especial, ¿no es cierto?, a las autoridades que nos acompañan en esta noche, los dos rectores de las universidades que estamos convocando, Catalina Vélez del CES, y a los representantes de las organizaciones internacionales de la UNESCO, de la Redesca, que nos están acompañando en este momento. Yo simplemente quiero destacar, ¿no es cierto?, que este primer Encuentro Nacional de Educación Superior en Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Investigación por la Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador y el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que iniciamos este lunes 7, tuvo el objetivo de propiciar un espacio de relación entre docentes, investigadores y otros profesionales universitarios que trabajan sobre derechos humanos para compartir y sistematizar los principales avances y desafíos que tiene la educación en derechos humanos en las instituciones de educación superior en el Ecuador, así como proponer, ¿no es cierto?, acciones para su fortalecimiento. Este encuentro se sustenta en el reconocimiento internacional y nacional de la educación como un derecho humano, esencial de las personas, estratégico para alcanzar la plena efectividad de los derechos, orientado al pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humana, al respeto de los derechos humanos, la justicia y la paz, y que requiere para su desarrollo garantizar su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Es así que la educación es uno de los objetivos de la Agenda de 2030 sobre desarrollo sostenible, donde los estados asumieron el compromiso de garantizarla plenamente con base a los derechos humanos, y para ello la UNESCO adoptó instrumentos de implementación con enfoque de derechos humanos, por ejemplo, el Marco de Acción de Educación 2030, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y los principios rectores de las actividades de educación en derechos humanos. A nivel nacional, la educación es reconocida como un derecho constitucional esencial para la consecución del buen vivir, el cual debe ser ejercido a lo largo de la vida de las personas y asumido como un deber ineludible e inexcusable del Estado, y que para su efectivización, este debe garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Y a nivel de la educación superior, concretamente, se plantea que debe guiarse por los principios de universalidad, laicidad, gratuidad hasta el tercer nivel.
En este sentido, la Ley Orgánica de Educación Superior establece la garantía a todos los actores del sistema de educación superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad. Y esto, además, aplicado en todos sus ámbitos, administrativo, en la docencia, en la investigación, vinculación con la sociedad y en los procesos de titulación. Por su parte, el Consejo de Educación Superior aprobó el reglamento para garantizar la igualdad de todos los actores en el sistema de educación superior, enfocado en respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la educación superior a través de las condiciones de plena igualdad para todos los actores del sistema de educación superior. En materia de política pública, en 1998, la educación en derechos humanos se incluyó en el Plan Nacional de Derechos Humanos y posteriormente se incorporó en los planes nacionales de desarrollo que han estado de manera sucesiva desde el 2007 hasta el 2020. Como vemos, contamos con un marco normativo y de políticas públicas internacional y nacional para desarrollar la educación en derechos humanos en la educación superior en el país. Más aún, cuando en las instituciones universitarias persiste todavía la discriminación, la violencia y otras formas de abuso de poder que ponen en evidencia la debilidad en la comprensión y aplicación de los derechos humanos en las prácticas y las relaciones de las comunidades universitarias, nos demanda, ¿no es cierto?, a todos quienes somos partes de la educación superior a dar respuestas para transformar dichas situaciones y aportar al país una educación superior respetuosa de los derechos humanos. Por ello, por lo expuesto, hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en el cual se cumplen 72 años del reconocimiento de la educación como un derecho humano, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluye este derecho, damos paso a la firma de un acuerdo interuniversitario para fortalecer la educación superior en y para los derechos humanos en el Ecuador. Gracias. Muchas gracias a Gardenia Chávez, coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos. A continuación, Cristian Paula, director del Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, dará lectura al acuerdo en su parte resolutiva. Muy buenas noches con todas, todos y todes. Un especial saludo al doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, al doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y también a la presidenta del CES, la doctora Catalina Vélez, a la vicerrectora académica y de posgrado de la Universidad Central, la doctora María Augusta Espín, y a las representantes de organismos internacionales de derechos humanos que nos honran con su presencia, de UNESCO, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para la región. Voy a pasar a leer el acuerdo. Acuerdo por la educación superior en y para los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador. Artículo 1. Principios rectores. En aplicación del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y la legislación ecuatoriana vigente, serán principios rectores de la educación superior en derechos humanos. A. Promover la interdependencia, la interrelación, la indivisibilidad y la universalidad de los derechos humanos y de la naturaleza desde los instrumentos internacionales de derechos humanos con los derechos contenidos en la Constitución del Ecuador. B. Fomentar el respeto y la valoración de la diversidad y la prohibición de toda forma de discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, discapacidad, identidad de género, orientación sexual o por otros motivos. Propiciar el análisis de problemas crónicos y estructurales en materia de derechos humanos y de la naturaleza, en particular la pobreza, los conflictos violentos, las desigualdades, inequidades, injusticias, exclusiones y discriminación,
teniendo presentes las rápidas transformaciones que se producen en los ámbitos político, social, económico, tecnológico y medioambiental, a fin de poder encontrar respuestas y soluciones compatibles con las normas relativas a los derechos humanos. D. Propender a la capacitación a las comunidades y a las personas para que conozcan de sus derechos y puedan impulsar acciones de exigibilidad política, social y jurídica que contribuyan a su materialización efectiva. E. Desarrollar la capacidad de quienes tienen responsabilidades en ese ámbito, en particular los funcionarios gubernamentales, para que cumplan con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y de la naturaleza de las personas bajo su jurisdicción. F. Guiarse en los principios de derechos humanos y de la naturaleza consagrados en los distintos contextos culturales y tener en cuenta los acontecimientos históricos y sociales de cada país. G. Fomentar el conocimiento de los instrumentos y mecanismos locales, nacionales, regionales e internacionales de protección de los derechos humanos y de la naturaleza y la adquisición de competencias para aplicarlos. H. Promover una visión interdisciplinaria de los derechos bajo el reconocimiento de que los derechos humanos se forjan en todos los actos de la vida y por tanto pueden ser entendidos y aplicados desde cualquier disciplina. Y utilizar métodos pedagógicos participativos e integrales que incluyan conocimientos, análisis críticos y técnicas para promover los derechos humanos y de la naturaleza y que tengan en cuenta la edad y las especificidades culturales de los estudiantes. J. Fomentar entornos de aprendizaje y enseñanza exentos de la necesidad y el miedo, que estimulen la participación, el goce de los derechos humanos y la naturaleza para el desarrollo pleno de la personalidad humana, las comunidades, el medio ambiente y la naturaleza. K. Responder a las necesidades de la vida cotidiana, de los que reciben la educación, haciendo que participen en un diálogo sobre los medios de transformar los derechos humanos de una expresión de normas abstractas a la realidad de sus condiciones sociales, económicas, culturales y políticas. Artículo 2. De la generación de política universitaria. Las instituciones de educación superior se comprometen a desarrollar normativa, políticas institucionales, políticas académicas y estrategias de acción a nivel administrativo, docente, del estudiantado, de investigación, de convivencia y de vínculo con la colectividad para promover explícitamente la educación en derechos humanos y de la naturaleza e integral en todo el sistema de enseñanza superior. Las políticas deben formular de manera transversal, plural y participativa en el marco del cogobierno para ser implementadas en los espacios académicos de investigación de vinculación con la sociedad y en los entornos de aprendizaje y convivencia. Bienestar universitario, áreas de talento humano y regímenes disciplinarios. Las instituciones de educación superior asignarán dentro de su institucionalidad a una dependencia específica a cual se le asignará la competencia de desarrollo, implementación y vigilancia de esta política de derechos humanos y de la naturaleza. Artículo 3. Del fortalecimiento de los procesos de enseñanza. Los derechos humanos serán transversales a todas las disciplinas y programas universitarios. Para ello se introducirán cursos y programas específicos sobre derechos humanos, mediante el diseño de metodologías multidisciplinarias e interdisciplinarias. Los conocimientos, prácticas y metodologías serán democráticas y participativas. Se producirán materiales y manuales permanentes que promuevan valores de derechos humanos y de la naturaleza. De la investigación. Las instituciones de educación superior promoverán la generación de nuevos conocimientos en derechos humanos, incentivando el pensamiento crítico, innovador y propositivo. Además, articularán de manera permanente la reflexión y acción para la transformación social, mediante una evaluación de las experiencias disponibles y estudios comparativos. La investigación en derechos humanos contribuirá a la identificación y difusión de prácticas óptimas, así como la elaboración de metodologías e instrumentos innovadores basados en dichas prácticas. Asimismo, la investigación en derechos humanos guiará el aprendizaje por la experiencia y la realización de evaluaciones. Las 10 realizarán líneas de investigación transversales a todas las disciplinas del conocimiento respecto a derechos humanos y de la naturaleza en todos sus ámbitos y clasificaciones. Los programas académicos de apoyo a la investigación promoverán procesos de investigación interdisciplinaria e interáreas. Artículo 5 de la vinculación.
Las instituciones de enseñanza superior realizarán proyectos de vinculación con la sociedad con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades y la naturaleza. Adicionalmente, articularán con la sociedad civil observatorios ciudadanos para la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos y la naturaleza por parte de las autoridades nacionales y seccionales, con el fin de realizar recomendaciones a la legislación, políticas públicas e institucionalidad en beneficio de los derechos de las personas y de la naturaleza. Artículo 6. Sobre el entorno de aprendizaje. La libertad académica y la autonomía universitaria configuran el entorno de las instituciones de enseñanza superior, en las que la educación en derechos humanos promueve la práctica cotidiana de estos derechos mediante el fomento del entendimiento mutuo, el respeto y la responsabilidad. Las declaraciones de política explícita y compartida protegen los derechos humanos y de la naturaleza de todas las partes. El personal docente tiene el mandato de impartir educación en materia de derechos humanos y la naturaleza, y los estudiantes pueden expresar sus puntos de vista libremente, participar en la vida académica y contar con oportunidades considerables de interactuar con la comunidad en general. Artículo 7. Sobre la capacitación continua. La educación y el perfeccionamiento profesional de las y los educadores deben fomentar su conocimiento sobre derechos humanos y de la naturaleza, su adhesión a ellos y su motivación para promoverlos. Además, en el ejercicio de sus propios derechos, el personal docente debe trabajar y aprender en un contexto en que se respete su dignidad y sus derechos. Para ello se impulsarán cursos continuos de educación y perfeccionamiento profesional en derechos humanos para toda la comunidad universitaria. Artículo 8. Sobre la convivencia universitaria. Las DIES deberán fortalecer la aplicación de los enfoques de derechos humanos, género, discapacidad, movilidad humana, intergeneracionalidad e interculturalidad en sus procesos de protección de derechos a través de las unidades de bienestar universitario. Además, reforzarán el respeto y garantía de los derechos humanos en los procesos disciplinarios dentro de sus instituciones para generar espacios de cultura de paz, libres de violencia y la construcción de medidas de reparación integral cuando se detecten vulneraciones de derechos dentro de los procesos administrativos de sanción. Los rectores de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, como representantes de las universidades convocantes del primer Encuentro Nacional de Educación Superior y Derechos Humanos, suscriben el presente acuerdo, dejándolo abierto para la adhesión a otras instituciones de educación superior del Ecuador. Para constancia de su compromiso, firman en la ciudad de Quito a los 10 días del mes de diciembre del año 2020, con acompañamiento en calidad de testigos de honor de la presidenta del Consejo de Educación Superior del Ecuador, el representante de la Oficina Regional para las Américas del Sur, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la representante regional de UNESCO. Muchas gracias a Cristian Paula por esta lectura. A continuación tendremos la intervención y suscripción ya del acuerdo por parte, en primer lugar, del señor rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui Ontaneda. Buenas noches, estimado rector César Montaño de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctora Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, señoras y señores representantes de los organismos de Naciones Unidas, Cristian Paula, director de nuestro Instituto de Investigaciones en Género y Derechos Humanos. Pero saludo también, aunque no los veo en la pantalla, a los promotores de la Universidad Andina, Gardenia y Gina. Estuve temprano, a la hora convocada, por fortuna, porque pude escuchar las conclusiones de este primer encuentro organizado por las dos universidades. Y me entusiasmó tanto la calidad de las recomendaciones, la motivación y la convicción profunda de los actores.
que creo que tenemos un potencial maravilloso para desarrollar esta cultura que anhelamos, una cultura de práctica y vivencia de los derechos humanos y de la naturaleza. Anunciaban los promotores, los relatores, que bueno, llegó la hora de cerrar el encuentro, pero creo que es un momento de cerrar el encuentro y de apertura a un horizonte nuevo, lleno de sugestivas recomendaciones en los campos sustanciales del quehacer universitario, la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Represento a una universidad pública que yo la llamo multitudinaria, pues tenemos 44,000 alumnos en el tercer nivel, 3,000 profesionales en programas de posgrado, 3,500 profesores, casi 1,500 servidores, es decir, somos una comunidad de más de 50,000 personas. En el estudiantado, el 60% está formado por alumnas, es decir, nuestra Universidad Central es femenina. En la docencia, en el año 2014, nuestra universidad tenía solamente el 14% de profesoras. Ahora tenemos el 38%. Nuestra universidad incluye, por supuesto, población indígena. Y tenemos también más de 500 alumnos con alguna forma de discapacidad. Es decir, es una colectividad maravillosa para crear una conciencia sobre la importancia de los derechos humanos y de la naturaleza. Crear un clima de convivencia en el respeto que es el principio tan caro a la recomendación kantiana sobre la dignidad humana. Es poderoso el papel que puede cumplir la universidad en la construcción de esta cultura de práctica, promoción y preservación de los derechos humanos y de la naturaleza. Hay que organizarla en el interior, de acuerdo con las recomendaciones que han emanado de este encuentro, y hay que irradiarla hacia el exterior, hacia las colectividades y comunidades con las que tenemos encuentro permanente. ¿Cómo crear? ¿Cuál es la fuente nutricia de esta conciencia pública sobre los derechos humanos? De esta percepción de que cada quien es sujeto de derechos. La fuente nutricia es la educación. Y como rector de una universidad pública, digo que es sobre todo de la educación pública. Por eso, en el texto del acuerdo que hoy vamos a firmar, se habla de que es importante que la universidad se disponga siempre a estudiar e investigar y sugerir la corrección de las deficiencias estructurales que afectan la construcción de una sociedad más equitativa en la que se sustente el desarrollo y la preservación de los derechos humanos. Como rector de la Universidad Central, he reclamado reiteradamente el deber del Estado de no afectar los recursos de la educación pública y de la educación superior pública. Creo que es fundamental si queremos construir una sociedad más equitativa y de derechos. Estoy convencido de que ciertamente vamos a construir cada vez y de mejor manera unas sociedades convivenciales dentro de nuestras universidades y vamos a apoyar la construcción de una cultura social que no discrimine, que no excluya, que respete a la mujer, las opciones de género, a los
indígenas, las distintas creencias religiosas, a las personas con discapacidad, sociedad incluyente. De modo que debo confesar que el documento que firmamos no lo hemos elaborado los rectores. Es el resultado del trabajo de los promotores de este encuentro, sobre todo de las dos universidades. Miren qué maravilloso documento han elaborado. Qué comprensión tan cabal tienen de la dinámica de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son un paquete acabado de derechos, sino que están inscritos en la dinámica social, y siempre la frontera de los derechos se expande en el contexto de sociedades democráticas ricas en discusión pública, como proclamaba Habermas. Tenemos que mantener ese clima de democracia y de discusión pública dentro de nuestras universidades y promover el mismo contexto de democracia y de discusión pública en las comunidades. Es el deber de las universidades. Más o menos eso resume el texto del acuerdo. Sin ninguna duda, la introducción que no se leyó, que es el marco de referencia, se refiere a las convenciones de las Naciones Unidas. Porque el trabajo que hacemos trasciende nuestro contexto y en realidad es una declaración de humanidad y de ciudadanía universales. Con mucho gusto, con profunda convicción y con pasión, suscribo este documento y agradezco a los suscitadores y promotores, nuestros jóvenes académicos, docentes, mujeres y varones que se han dado cita y han construido esta oportunidad para la Universidad Ecuatoriana. Muchas gracias. Voy a proceder a suscribir el acuerdo. Así era, ¿no, Paul? Cristian, había que suscribir este momento. Sí, señor rector, que regale su firma y nos la muestre en la cámara, por favor. Ah, tengo que mostrar, muy bien. Me dan la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor rector. Seguidamente, damos paso a la intervención y firma de suscripción del acuerdo por parte del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, César Montaño Galarza. Gracias, Selenia. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial al colega rector Fernando Sempértegui de la Universidad Central del Ecuador. También un afectuoso saludo a la presidenta del Consejo de Educación Superior, querida amiga Catalina Vélez, y colega también, a los representantes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de UNESCO, a las compañeras y compañeros del Instituto de la Universidad Central, que ha unido sus esfuerzos con nuestro programa andino de derechos humanos, a Cristian, que lo veo acá con nosotros, en la mesa directiva virtual, como tendríamos que decir ahora, ¿no? Y también veo aquí a Gardenia, a Gina. Mi agradecimiento también, mi saludo a todos los compañeros y compañeras de la unidad de gestión virtual que están dando todo el soporte tecnológico, no solamente a esta reunión que yo creo que se inscribe dentro de una página histórica del encuentro de las universidades por los derechos en general, porque hablamos de derechos humanos en estos días con este evento tan importante. Hablamos también de derechos de la naturaleza, lo cual es trascendente al mismo tiempo. Entonces, mi agradecimiento, así como expresaba el rector de la Universidad Central, a todas las personas que sumaron esfuerzos para poder avanzar hasta este punto. Yo tuve el honor de declarar la apertura de este seminario nacional tan importante hace pocos días y he seguido con detenimiento las discusiones. Yo también me siento muy satisfecho por el nivel, por un lado, que se ha alcanzado en ese intercambio de ideas, de posiciones, de propuestas, de experiencias,
y al mismo tiempo también por el hecho de que con absoluta horizontalidad y respeto se ha podido avanzar hacia acuerdos que han decantado en conclusiones muy valiosas de este encuentro. Que el mismo sea el detonante para nuevos eventos, para nuevas dinámicas que nos permitan llevar al terreno de la práctica todo ese pensamiento universitario tan importante que generamos a través de nuestras casas de estudios. Ese pensamiento universitario tiene que ser el que marque la línea precisamente de la reflexión en la oferta académica, en las carreras de grado, en los programas de posgrado. Cuando el rector de la Universidad Central citaba esa potencia de la Universidad Central, ciertamente, y ese valor histórico de esa casa de estudios, ciertamente la universidad más importante de nuestro país, que la respetamos y la admiramos. Y él daba el dato sobre el número de estudiantes de posgrado. Bueno, podemos decirle, mi estimado Fernando, que este año precisamente hemos hecho un gran esfuerzo en la convocatoria y podemos decir que tenemos similar número de estudiantes de posgrado. Solo en posgrado podríamos compararnos por el tamaño de nuestras casas de estudio. Históricamente hemos alcanzado también 3,000 estudiantes en el posgrado con un gran esfuerzo, eso sí, en la época más dura que nos ha tocado enfrentar. Entonces, yo creo que nuestras comunidades están precisamente conectadas con ese ánimo por seguir debatiendo y llevando a la práctica, como decía, lo mejor que podamos acordar en materia de derechos humanos y de derechos de la naturaleza. Decía, en oferta académica, pregrado, posgrado, en las líneas de investigación, en los estudios que nosotros podemos generar en nuestras casas de estudios con esa comprometida comunidad universitaria, sobre todo de docentes que investigan, que hacen propuesta para la sociedad, y también con esa generación de espacios para debatir con altura estos asuntos que mucha gente a veces no los pone en el primer nivel de importancia, pero que ciertamente tienen que estar allí. Hoy más que nunca se justifica sumar esfuerzos para trabajar por los derechos. La llegada de la pandemia, de manera inusitada, cruel, fuerte, ha reubicado casi todos los elementos de la sociedad, todas las instituciones y nos ha sacudido en todos los espacios. Es necesario, por eso, insisto, hoy más que nunca, sumar esfuerzos para ponernos de acuerdo sobre prioridades en materia de derechos, derechos de las personas, derechos sociales, también de la naturaleza, el rol del Estado. Vivimos en una encrucijada actualmente en el mundo. Por una parte, a las personas en general no les gusta el poder, no les gusta el Estado, no les gusta un Estado hipertrofiado, muy poderoso, porque puede poner en cuestión libertades y derechos. Pero al mismo tiempo, quienes trabajamos y confiamos en que hay que hacer respetar los derechos de todas las personas y ahora también de la naturaleza, necesitamos del aparato estatal para que garantice esos derechos. Entonces, el gran reto que se nos presenta en esta época es ponernos de acuerdo en el punto de equilibrio, de tal manera que todos podamos ganar en esta perspectiva. Garantías efectivas de derechos, profundización de la democracia, equidad en la sociedad. Creo que eso es lo que nos convoca urgentemente. Por eso la importancia de este evento, por eso la importancia de estos esfuerzos que se han unido en torno a objetivos tan importantes para la sociedad en general, con alcance mundial además, no solo nacional y regional, sino mundial. Esto lo confirman las compañeras y compañeros representantes de los organismos internacionales, la presencia de la presidenta del Consejo de Educación Superior también. Es el Estado, es la sociedad, son las organizaciones internacionales. Todos estamos convocados hoy más que nunca, como había dicho hace un momento. Es necesario por eso dimensionar el evento, los resultados que se ha obtenido, la gran coincidencia en este texto del convenio que hoy vamos a firmar. Esto me parece que es histórico y qué bueno que coincida con el Día Mundial de los Derechos Humanos. A mí me parece esto también muy, muy importante y digno de destacar. Este convenio nos permite institucionalizar ese trabajo que ya lo veníamos haciendo en las universidades, pero ahora de manera más coordinada,
Esto va a permitir además sumar a nuevos actores, no solamente autoridades o representantes de organismos internacionales, sino a más universidades, más instituciones de educación superior, más academia comprometida. Yo creo que el convenio es un llamado muy fuerte al pensamiento y a la acción universitaria. Y yo creo que tenemos la potencia en nuestras comunidades para poder hacerlo, para proveer a la sociedad esos elementos que le permitan organizar su vida en paz, una convivencia pacífica, plural, con respeto de derechos, de diversidades. Esto también nos permite iluminar los pasos de la sociedad, orientar a la sociedad. En los momentos tan álgidos que vivimos, en Ecuador además estamos por acudir a las urnas en pocos días para elegir un nuevo gobierno, y también está en cuestión en este contexto electoral y político ecuatoriano el tema de los derechos, tan importante. Entonces, todo está cruzado, está transversalizado por los derechos. Por eso es muy importante que hayamos llegado a este momento. Yo quiero dimensionar así finalmente la importancia del convenio, la importancia de cooperar y de trabajar conjuntamente. Hay mucho por hacer. Es un trecho muy largo el que tenemos que caminar. Y yo creo que con esas fortalezas que tenemos en la Universidad Andina Simón Bolívar, junto con otras casas de estudios del país, podemos seguir caminando. Es importante interiorizar en la mente de cada ciudadano, de cada persona en nuestro país, la importancia de los derechos, porque pueden ponerse en cuestión no solamente por cuestiones provocadas, por sucesos que se generan por el ejercicio de la autoridad pública, también se da en el contexto privado, también se da por cuestiones no planificadas. Miren ustedes cómo la pandemia, algo tan cercano, también ha puesto en cuestión los derechos. Por eso la centralidad de los mismos. Así que finalmente celebro esta iniciativa. Yo creo que esto no tiene que quedar, este compromiso, solamente en el papel, sino que tiene que llevarse a la práctica. Que esto decante una serie de nuevas acciones, que detone nuevos encuentros, publicaciones, proyectos, planes muy importantes, porque las universidades estamos para responder a la sociedad. Ya lo decía el doctor Sempertegui, la Universidad Central como universidad pública, la Andina como universidad pública internacional, también estamos en el mismo andarivel y tenemos que sumar esfuerzos en esa perspectiva. Profundizar democracia, garantizar derechos, crear conciencia de defensa de los mismos. Así que enhorabuena, pues les felicito por el evento, por haber llegado al acuerdo en este texto tan importante, que ahora mismo paso a suscribirlo de tal manera que quede ya pues formalizado y que esto permita además que nuevos actores se sigan sumando, porque el tema de derechos solo convoca a sumar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver la parte de la firma, no sé si se puede. Sí, señor rector. Muchas gracias. Gracias también. Agradecemos a nuestro rector, doctor César Montaño Galarza. A continuación tenemos la intervención y firma como testigo de honor de la presidenta del Consejo de Educación Superior, Catalina Vélez. Un saludo muy especial y cálido a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño, a los organizadores de este evento, Gardenia, Gina, Cristian, a los representantes de la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos, sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al delegado de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la delegada de la Oficina Regional de UNESCO, María, a los miembros participantes de la comunidad académica, a todos quienes han participado en este importante evento. Quiero empezar agradeciendo de manera muy sentida a los organizadores de este primer Encuentro Nacional de Educación Superior en Derechos Humanos. Expreso además una feliz manifestación de congratulaciones por haber conseguido plasmar este acuerdo,
que es muy importante y que además es el inicio de un proyecto que seguramente va a tener grandes frutos. Esta es una magnífica iniciativa que se va a concretar ahora en la suscripción del convenio interinstitucional conducente a fortalecer los esfuerzos y optimizar los recursos destinados a la formación en derechos humanos en el ámbito del sistema de educación superior del país. Como han dicho, Fernando, lo ha manifestado César, se inicia con la Universidad Central y la Universidad Andina, y seguramente en este campo se sumarán muchas más instituciones de educación superior. Vivimos en una época en que está asignada por el impacto de una multiplicidad y diversidad de problemas cada vez más complejos y acuciantes. No solamente de carácter político o económico, sino fundamentalmente por la fractura que se ha producido en el tejido social y en la ética pública, primordialmente como efecto de la escalada de una devastadora violencia, de la inequidad, de la explotación, la injusticia, la segregación y la discriminación, agravados por los impactos de una pandemia que nos agobia y que en conjunto impiden alcanzar la igualdad y la inclusión, impiden en suma fomentar en la solidaridad el sustento indispensable para la convivencia desde una perspectiva de desarrollo integral de los pueblos y los colectivos. No huelga insistir en que una sociedad con estas características obstruye todo esfuerzo para ofrecer una educación de calidad que promueva principios y valores cimentados en lo humano y en la justicia social. En un contexto de tal naturaleza, es cada vez más determinante la necesidad de promover en la sociedad un cambio sustantivo en la cultura, basado en la práctica y el respeto a los derechos humanos, tarea que si bien desborda los límites del ejercicio universitario, no nos exime de la responsabilidad de impulsarla mediante la formación en derechos humanos, mediante su difusión, la investigación sobre los mismos, tanto para docentes como para estudiantes, investigadores, y para propiciar acciones específicas de impacto directo en la comunidad académica y en la sociedad en general. Los derechos humanos aportan un marco ético y jurídico idóneo, fundamental, para abordar la formación universitaria con un enfoque integral de responsabilidad y compromiso social, necesario para tratar los grandes problemas que enfrenta la humanidad del siglo XXI. En este sentido, la cooperación entre las instituciones de educación superior, tal como propone el objetivo de este primer encuentro, constituye el punto de partida indispensable al cual debemos sumarnos todos quienes estamos trabajando en la lucha por reivindicar los derechos connaturales a la existencia misma del ser humano y en la convicción de lograr un mayor desarrollo del país y del sistema de educación superior. Finalizo expresando la seguridad que tengo sobre el éxito en la ejecución de este acuerdo, la institucionalidad de los comparecientes, la trayectoria de quienes lo suscriben, las dos instituciones públicas que trabajan por derechos humanos y la aprobada categoría de quienes lo han promovido son una garantía para ello. Hago desde este momento una cordial invitación para trabajar conjuntamente, de manera colaborativa, comprometida, para concretar no solamente los objetivos de este acuerdo, sino la concreción, para trabajar en la concreción de los derechos humanos en todos los ámbitos, y de manera especial en la educación superior. Auguro los mayores éxitos a la concreción de este acuerdo y auguro también los mayores éxitos a quienes están trabajando no solamente para la suscripción de este valioso instrumento, sino para su concreción en las instituciones de educación superior. A continuación paso a firmar el acuerdo del que honrosamente formo parte como testiga de honor.
y lo proyecto. No sé si se ve. Muchas gracias, doctora Vélez, perfectamente. Le agradecemos. Damos paso ahora a la intervención y firma como testigo de honor de la Relatora Especial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, quien nos acompaña virtualmente desde Washington. Hola, muy buenas noches con todos, con todas, con todes, hasta el Ecuador y aquellos lugares desde donde nos acompañan también mis colegas de UNESCO y de la Oficina de la Alta Comisionada. Realmente me siento muy honrada por poder acompañar este importantísimo acto que pensaba en el gran pedagogo de la educación en derechos humanos de Uruguay, Perico Pérez Aguirre. Él habla de que la educación en derechos humanos es una esperanza, y yo también estaba sintiendo que este acto es acompañar un acto esperanzador en un momento de tanta incertidumbre, en un momento de tantas sombras para la humanidad y para nuestra región, que en el Día Internacional de los Derechos Humanos, a 72 años de ese acto también visionario y esperanzador que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en dos universidades de tanto calado, ecuatoriano y andino, se den a firmar este acuerdo, ciertamente nos tiene que llenar de esperanza en la progresividad de los derechos humanos, que es una de las notas claves, ¿verdad?, para entender los derechos humanos en su concepción actual, es esa progresividad, ese sentido de que los derechos humanos no tienen techo, como no lo tiene tampoco la dignidad humana. Y quiero también felicitar muy especialmente la celebración del primer Encuentro Nacional de Educación Superior y Derechos Humanos, a todos quienes lo han hecho posible, y ahí saludo muy especialmente también a su equipo organizador, a Gardenia, a Cristian, a Gina, a Selenia. Ciertamente me hubiera gustado mucho acompañarlo, y como no me ha sido posible porque este acto coincide con el periodo de sesiones de la comisión, desde ya les expreso mi más alto interés en tener acceso a las conclusiones de su encuentro. También quisiera destacar que este es, creo que el tercer evento al que asisto en el día de hoy con Ecuador, y uno de los últimos de mi jornada, que me ha tenido viajando virtualmente por muchos rincones de nuestras Américas, y ciertamente es ir cerrando una jornada con un broche de oro, por lo que les mencionaba, que supone de aliento y esperanza esta actividad tan también anclada con el propio mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, el mayor órgano de promoción y protección de los derechos humanos de las Américas, un mandato hemisférico que tiene conferido desde el año 1959, y una agenda también la que propone este acuerdo, sumamente enraizada en el mandato que desde hace 3 años y poquito tengo a cargo para la Comisión. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que aporta la A de ambientales al sistema interamericano, y que por eso también yo quería celebrar muy especialmente que ustedes estén hablando de derechos humanos y de la naturaleza, en ese horizonte que su Constitución, por ejemplo, también le está señalando al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Es una agenda muy cercana a la que tiene mi propio mandato, que tiene el derecho a la educación, entre los que tenemos el llamado de la Comisión de ayudar a promover y proteger, que tiene la educación en derechos humanos como un eje transversal de nuestra actuación en toda la región, en lo que llamamos dentro de nuestra agenda estratégica ayudar a fomentar una cultura de la indivisibilidad de los derechos humanos. Y ustedes reflejan ese principio de indivisibilidad e interdependencia que en el día de hoy también estamos llamados a celebrar y a recordar. Quería también expresar cómo este acuerdo se conecta con tradiciones muy arraigadas en la región, como esa educación
problematizadora que Paulo Freire, el gran pedagogo brasilero, nos propone desde hace tantos años, ¿verdad? Y creo que precisamente a través del acuerdo que ustedes están firmando en el día de hoy, al que ojalá se sumen muchas universidades del Ecuador, y ojalá que sea también una buena práctica que cunda en otras regiones de las Américas, ciertamente que sirva para problematizar, para poner en tono de derechos los grandes dilemas que hoy estamos atravesando como sociedades, como humanidad, y desde ya que les tiendo la mano, el mandato que tengo a cargo para la comisión, que tiene pues grandes dilemas y derechos en su día a día que atender, y hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, hablamos del derecho al trabajo, hablamos del derecho al medio ambiente, hablamos del derecho a la educación, a la vivienda, al agua y la alimentación. Les tiendo la mano y también les pido ayuda para que trabajemos en conjunto, como se dijo muy bien por el señor rector Fernando Sempertegui, y también enfatizaba por el señor rector César Montaño y la presidenta del CES, Catalina Vélez. Esta es una empresa en la que tenemos que sumar todas las fuerzas, en las que todo esfuerzo es poco, y por eso también pues, firmo con muchísimo gusto y muchísimo honor este acuerdo de sus universidades de parte de la Redesca, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando que sirva tanto al interior de las universidades como también a la sociedad ecuatoriana en ese esfuerzo de vinculación que ustedes han puesto de manifiesto en su acuerdo, y también muy especialmente sirva desde el punto de vista de la interdisciplinariedad que ustedes también han reflejado con tanta propiedad en el acuerdo. Sin duda que los derechos humanos no pueden ser cosa de abogados y de abogadas, sin duda que es un tema que afecta a toda la sociedad en nuestra cotidianidad, y ni que decir a todas las carreras, a todas las ciencias que agrupan sus universidades, y por eso que un esfuerzo transversal y que tenga como eje la educación en derechos humanos para la igualdad, la educación en derechos humanos para la diversidad, la educación en derechos humanos con perspectiva de género y de interculturalidad, es un gran avance, me parece, para el Ecuador, y desde Redesca vamos a estar tratando de acompañarlo todo lo posible. Muchísimas gracias, enhorabuena, de verdad, y seguiremos trabajando. Acá les muestro mi firma en mi tablet. Espero que se vea. Me parece que no, que hay a ver aquí, un poco más lejos si se puede llegar a ver. Les aseguro que lo he firmado. Le agradecemos mucho a la relatora especial de la CIDH. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ahora seguidamente tenemos la intervención y firma como testigo de honor de Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, quien también nos acompaña virtualmente desde Santiago de Chile. Muy buenas noches a todas y todos, todes. ¿Se me escucha bien? Sí, es un largo día de muchos eventos. Es la segunda vez hoy estoy virtualmente en Ecuador. Me tocó estar en la primera parte del día con el canciller y con el señor Ayala Lasso, el histórico primer alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, y es un gran honor verdaderamente estar con ustedes hoy en esta ceremonia como testigo. Es un honor y un placer ser testigo de esta firma de convenio, porque verdaderamente las instituciones académicas tienen mucho a aportar a la vigencia de derechos humanos en nuestras sociedades. Lo puedo decir desde la experiencia europea que me tocó con el crecimiento de los centros de excelencia en derechos humanos como la Universidad Católica de Leuven,
es ex Venecia, y después por años estuve en México y se pudo decir que la sinergia entre las universidades que desarrollaron la disciplina de derechos humanos se volvió un factor, hasta diría yo, político en este país. Político no en el sentido de la selección entre partidos políticos en las elecciones que tenemos que hacer cada unos años, sino en la participación en la dimensión de las universidades abiertas a la sociedad, que influyen en la sociedad. Y me parece muy importante que ustedes dicen educación en y por derechos humanos, porque son ambas dimensiones. La dimensión evidentemente de excelencia en derechos humanos es muy relevante que tengamos los docentes reconocidos por su excelencia, por su experticia, programas de maestría y posgrados, expertos en derechos humanos, pero al mismo tiempo las universidades sin duda tienen el rol también de educar en derechos humanos para no necesariamente ser un experto, pero para ser ciudadanos críticos, ciudadanos comprometidos con derechos humanos en la sociedad. Y esto es una dimensión que no es menos importante por parte de las universidades, que no sean tan solo burbujas académicas, pero que los estudiantes, los docentes, las y los estudiantes y docentes participen verdaderamente en abordar todas las cuestiones que aquejan a la sociedad. Me gustó mucho lo que dijo el rector Fernando Sempertegui, y también lo evocó la relatora Soledad sobre el hecho de que los derechos humanos no son un paquete acabado, que son algo dinámico, algo que estamos descubriendo, es el camino que se hace andando por el camino, y las sensibilidades de hoy, 72 años después de la Declaración Universal, evidentemente ya son distintas, ya tenemos categorías de personas de los demás que no se han reconocido en la declaración, algunas no explícitamente, otras en los tiempos de los años 40 ni siquiera se pensó de esto, de personas LGBTI que eran en esta época por todos lados criminalizadas, hasta dentro de la categoría de personas con discapacidad se pensó de seguridad social, pero no de empoderamiento de estas personas, de su participación. Hubo persiste hoy estigma en contra de personas con discapacidad intelectual, psicosocial. Entonces, nuestras sociedades están desarrollando sensibilidades nuevas, están también enfrentando desafíos nuevos como las nuevas tecnologías, el cambio climático. Me parece fantástico que ustedes enfatizan la dimensión de la naturaleza, de nuestra responsabilidad hacia la naturaleza, porque esto es algo que verdaderamente tiene el sello de nuestros tiempos, de los tiempos de cambio climático, de los tiempos de una sensibilidad creciente hacia la naturaleza, diría yo, una sensibilidad que nos dice que el modelo económico dominante, tal como se desarrolló por décadas o por siglos, de hecho, tiene que cambiar para que no destruyamos la naturaleza, tiene que cambiar evidentemente también desde la perspectiva de derechos humanos. Y esto todo nos aqueja en tiempos cuando sabemos que las
los desafíos clásicos, como típicamente violencia institucional, violencia policial, no han desaparecido. Entonces tenemos que abordar los desafíos, tanto los nuevos como los clásicos, y las universidades verdaderamente tienen un gran rol en todo esto, y espero, como dijo el rector César Montaño, que se van a sumar otras universidades, otras casas de estudio, y hacer esta sinergia cada vez más fuerte, profunda, impactante en la sociedad. Entonces, también voy a añadir a mi firma. Les puedo mostrar tan solo mi celular, porque es el texto donde se encuentra el convenio, y les agradezco de nuevo por la invitación y les felicito por esta decisión, y les vamos a acompañar y apoyar en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Yaraf. Finalmente, vamos a dar paso a la intervención y firma como testigo de honor de María Brown, representante de la Oficina Regional de UNESCO. Buenas noches con todas, con todos y con todos los que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a los rectores, Fernando Sempertegui y César Montaño. Un gusto verles nuevamente y estar compartiendo en este espacio. También a las autoridades, Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior del Ecuador, y a mis colegas Soledad García, Jan Yarab. Para mí un honor estar con tan altas dignidades que luchan y trabajan en pro de la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza en esta región. Quería simplemente agregar a todas estas reflexiones tan importantes que se han hecho el día de hoy en torno al rol de la educación superior en la garantía de estos derechos reconocidos en la Carta Universal de Derechos Humanos, que hoy se celebra su aniversario, su 72 aniversario, que también esta reflexión que llegó a estas muy buenas conclusiones que mencionaba el rector en torno al rol que tiene la universidad en los distintos ámbitos de trabajo de la academia y también de la vinculación con la comunidad que van a poder implementarse. Yo también tuve la oportunidad de escuchar las conclusiones del evento y como UNESCO estuvimos muy gustosos de poder participar a lo largo de la jornada del día de hoy también, y realmente creo que nos dan una hoja de ruta para poder trabajar de manera colectiva, y en ese sentido quisiera extender nuestro compromiso desde la oficina de la UNESCO en Quito, yo en mi calidad de oficial de educación, y también a nombre del representante Youssef Hilali Megnassi, quien por una diferencia muy grande en el horario, él está en París en este momento, no pudo acompañarles presencialmente en este importante evento. Quisiera recoger también las palabras del secretario general de Naciones Unidas en el día de hoy, el Día Internacional de Derechos Humanos en todos los días, en que nos dice que asumamos el compromiso de actuar colectivamente con los derechos humanos como guía y referencia para recuperarnos de la pandemia de COVID-19 y construir un futuro mejor para todos. Y en ese sentido creo que este evento es precisamente un paso en respuesta a ese llamado a la acción que el secretario general hizo el día de hoy. Y además, este convenio tan importante es un aporte fundamental a los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, quisiera hacer referencia al objetivo de desarrollo sostenible número 4, que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, en donde está, por supuesto, también ese derecho y esa garantía al derecho y acceso a educación superior de calidad. Esta hoja de ruta, este convenio, es sin duda un aporte fundamental a la meta 4.7, que habla sobre la garantía de que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover, por un lado, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local y mundial, la igualdad de género y la salud. Todos ellos son elementos que se mencionan de una u otra manera en este importante acuerdo y que nosotros desde la UNESCO estamos dispuestos a apoyar para que
como se dijo anteriormente, esto no se quede en un convenio, sino que se pueda plasmar en acciones específicas que permitan avanzar hacia una educación superior más inclusiva, hacia una educación superior más diversa, pero además una educación superior vinculada con una comunidad y fomentando el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos y la naturaleza en todo su entorno. También suscribo entonces muy gratamente este importante acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches y muchas gracias a la representante de la Oficina Regional de UNESCO. Celebramos la suscripción de este importante convenio. Y ahora, a modo de cierre del primer Encuentro Nacional de Educación Superior en Derechos Humanos, queremos compartirles algunas cifras que se configuraron en estos 4 días. Se generaron más de 3 millones de reproducciones en Facebook Live de las grabaciones que se realizaron de las presentaciones. Se presentaron 7 ponentes internacionales de América Latina. Participaron más de 100 personas por día en los eventos públicos. Participaron 23 universidades con sus docentes e investigadores en los eventos públicos y 14 universidades participaron con sus docentes e investigadores en las mesas de trabajo. Nos alegra la gran convocatoria que presentó este encuentro nacional. Con este acto de suscripción del acuerdo firmado entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, damos por finalizadas las actividades del primer Encuentro Nacional de Educación Superior de Derechos Humanos y alentamos a los equipos de docentes e investigadores participantes a que pronto podamos contar con el segundo encuentro nacional. A todas las autoridades y participantes, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.